Hay una escena que ocurrió hace apenas unos días en Evian, Francia, durante la cumbre del G7, que dice más sobre el estado del poder mundial que 1000 informes de inteligencia. El presidente de la nación más poderosa del planeta, rodeado de cámaras y de aliados históricos, decidió usar ese escenario global no para hablar de comercio, ni de seguridad colectiva, ni del futuro de la economía mundial, sino para llamar una mujer muy asustada a la presidenta de un país vecino. Y yo, que llevo décadas estudiando cómo se comportan los imperios cuando empiezan a sentir que el suelo se mueve bajo sus pies, no puedo evitar ver en ese gesto algo mucho más profundo que un simple insulto diplomático. Lo que vi fue miedo disfrazado de fuerza. Lo que vi fue la ansiedad de un poder que ya no puede imponerse solo con el peso de su economía, y que necesita, cada vez más, imponerse con el peso de las palabras. Por eso quiero hablarles hoy, con calma, con datos y con la honestidad que esta conversación merece, sobre quién gobierna realmente México y sobre lo que esa pregunta nos revela del mundo en el que ustedes y yo estamos viviendo. Yo me siento aquí, en mi sala, pensando en esto casi todas las noches, porque no es un tema abstracto para mí, es la historia de mi vida profesional repitiéndose frente a mis ojos. He visto este patrón antes. Un poder dominante que empieza a perder el control de la narrativa global recurre, casi por instinto, a la humillación pública de los más débiles. No es casualidad que Trump haya elegido el escenario del G7 frente a sus pares de las economías más ricas del mundo para repetir, una vez más, que los cárteles del narcotráfico gobiernan México. Esa frase no es nueva. La ha dicho antes, en marzo, en mayo y ahora otra vez en junio. Y aquí está lo interesante, lo que yo quiero que ustedes entiendan. Cuando un líder repite la misma acusación una y otra vez, sin nueva evidencia, sin nuevos datos, lo que está haciendo no es informar al público, está construyendo una realidad alternativa a fuerza de repetición. Eso es propaganda, mis amigos, y la propaganda, en mi experiencia, es la herramienta favorita de los poderes que sienten que están perdiendo el argumento real. Así que quiero construir mi propia comunidad aquí, con 1000 suscriptores, y ahora mismo todavía estoy lejos de esa meta. Por eso les pido que se suscriban, le den like y comenten desde dónde están viendo este video y se conviertan en parte de nuestra comunidad. Solo les tomará un segundo y estaremos un paso más cerca de nuestra misión. Ahora bien, volvamos a la sustancia de esto, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante desde el punto de vista económico y geopolítico. Pero piensen en esto. Mientras Trump acusaba a Sheinbaum de ser una mujer asustada que no controla su país, la propia Sheinbaum, en su conferencia matutina, con una calma que a mí honestamente me sorprendió, respondió algo que merece ser analizado palabra por palabra. Dijo que no había que engancharse con cada declaración del presidente estadounidense. Dijo que él tiene su manera de comunicar y que México no entraría en un debate personal. Y luego, sin perder la compostura, presentó cifras. Una reducción de más del 46% en homicidios dolosos, miles de laboratorios clandestinos desmantelados, y mencionó a su propio secretario de Seguridad, un hombre que sobrevivió un atentado del crimen organizado y que aún así decidió seguir sirviendo a su país. Eso, mis amigos, no es la reacción de alguien asustado. Esa es la reacción de alguien que entiende que el verdadero poder en este nuevo siglo ya no se mide en gritos, se mide en paciencia. Lo que no nos están diciendo es que esta confrontación verbal ocurre exactamente en el momento en que el aparato legal del propio poder estadounidense le está fallando a Trump. En febrero de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el presidente no puede usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conocida como IEEPA, para imponer aranceles unilaterales contra México, Canadá y China. Piensen en lo que eso significa. La herramienta favorita de Trump, ese arancel del 25% que amenazó usar como un garrote económico contra su vecino del sur, fue declarada ilegal por su propio sistema judicial.
Y ahora su administración tiene que recurrir a mecanismos más lentos, más burocráticos, como las investigaciones bajo la sección 301, para intentar lograr lo mismo por una puerta trasera. Eso no es la postura de un imperio todopoderoso imponiendo su voluntad sin obstáculos. Eso es la postura de un poder que está chocando una y otra vez contra los límites de su propia estructura institucional. Y aquí quiero que reflexionemos juntos sobre algo más amplio, porque esto no se trata solamente de México y Estados Unidos, se trata de un patrón que estoy viendo repetirse en todo el planeta. El imperio estadounidense de la posguerra se construyó sobre una premisa muy simple. Nosotros fijamos las reglas y el resto del mundo las sigue, porque dependen de nuestro mercado, de nuestro dólar, de nuestra protección militar. Esa premisa funcionó durante décadas porque, francamente, no había alternativa real. Pero ese mundo ya no existe, y lo que estamos presenciando en esta confrontación entre Trump y Sheinbaum es un síntoma diminuto de un fenómeno gigantesco, la transición hacia un mundo multipolar, donde países que antes se veían obligados a aceptar cualquier término impuesto desde Washington, ahora tienen otras opciones, otros socios, otros mercados y, sobre todo, otra actitud psicológica frente al poder. Pero piensen en esto. El peso mexicano, lejos de derrumbarse ante las amenazas arancelarias, se ha fortalecido en los últimos meses. Cuando Sheinbaum anunció en octubre que había logrado extender el plazo de negociación con Washington, la moneda mexicana se apreció frente al dólar. Eso, en el lenguaje que yo entiendo, el lenguaje de los mercados, es un voto de confianza. Los inversionistas no están comprando pesos porque crean que México está gobernado por el caos y el narcotráfico, como insiste Trump. Están comprando pesos porque ven una economía que, con todos sus problemas reales, que no voy a negar, mantiene una relación comercial de más de 850,000 millones de dólares al año con Estados Unidos bajo el marco del tratado comercial, y porque ven una presidenta que negocia con cabeza fría en lugar de reaccionar con pánico ante cada provocación. Y esto me lleva a la capa moral de todo este asunto, que es, para mí, la más importante. Durante mi vida profesional he observado que los imperios en decadencia desarrollan una característica muy específica, la arrogancia performativa. Necesitan demostrar poder públicamente, precisamente porque ese poder ya no es absoluto. Cuando Trump organizó su cumbre Escudo de las Américas en Miami este año, reuniendo a más de una decena de líderes latinoamericanos para hablar de seguridad y narcotráfico, y deliberadamente excluyó a México, el país más relevante de toda la región en ese tema, eso no fue una estrategia inteligente. Fue un acto de humillación pública diseñado para la audiencia interna estadounidense, no para resolver ningún problema real de seguridad. Lo que no nos están diciendo es que excluir al socio comercial más grande de Estados Unidos de una conversación sobre seguridad regional no debilita a México. Lo que hace es debilitar la credibilidad de la propia cumbre. En cambio, lo que yo veo en la respuesta mexicana es algo que los imperios emergentes, los que están construyendo influencia con paciencia en lugar de coerción, han aprendido a hacer muy bien. Sheinbaum no respondió con un insulto equivalente, no entró en la trampa de la confrontación personal que Trump le estaba tendiendo. En cambio, citó el marco de entendimiento entre ambos países, respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua, cooperación sin subordinación. Y lanzó una frase que a mí me pareció extraordinariamente reveladora: que viva la soberanía y la independencia de México. Eso no es retórica vacía, mis amigos. Eso es la articulación de una nueva moralidad geopolítica, una que ya no acepta que la dignidad nacional sea negociable a cambio de acceso comercial. Lo que también quiero que entiendan es que esta dinámica no ocurre en el vacío. Está ocurriendo mientras el propio sistema arancelario de Trump genera el mayor aumento de impuestos en Estados Unidos como porcentaje del Producto Interno Bruto desde 1993, con un costo promedio estimado de $1,500 por hogar estadounidense este año. Es decir, la presión que Washington ejerce sobre México tiene un costo doméstico que la administración estadounidense prefiere no destacar.
Pero piensen en esto. ¿Quién termina pagando, en última instancia, la factura de esta guerra de aranceles y de esta guerra retórica? No son los cárteles, son las familias trabajadoras de ambos lados de la frontera, las que compran autos, alimentos y bienes manufacturados que cruzan esa frontera cientos de veces antes de llegar a un estante. Y aquí cierro con la reflexión que de verdad quiero dejarles esta noche. El viejo orden mundial se basaba en la idea de que el poder se demuestra con dominación, con la capacidad de humillar públicamente a quien se considera menor. El nuevo orden que está emergiendo, lento, desigual, lleno de contradicciones, se basa en otra lógica: la paciencia estratégica, la defensa silenciosa pero firme de la soberanía y la construcción de alianzas múltiples en lugar de la dependencia de un solo poder dominante. Cuando Sheinbaum dice que no hay que engancharse con cada declaración de Trump, no está mostrando debilidad. Está mostrando una comprensión profunda de cómo se ejerce el poder en un mundo donde ya no existe un único centro de gravedad. ¿Quién gobierna México? No es una pregunta que se responda con insultos lanzados desde una cumbre en Francia. Se responde con cifras de homicidios reducidos, con instituciones que, con sus enormes fallas, siguen funcionando y con una moneda que los mercados internacionales siguen respaldando. Y mientras Washington sigue atrapado en la lógica vieja de la coerción y la humillación pública, el resto del mundo, lentamente, está aprendiendo una lección distinta sobre dónde realmente reside el poder en el siglo XXI.